8:39 de la mañana, estamos al aire, 8:40 de la mañana, vamos con lo anunciado, estamos con el doctor Max Lazo, él es urólogo, que además hizo la especialidad en andrología. Exacto. Me estabas explicando, porque yo estoy convencido que muchos seguidores del programa están escuchando por primera vez la palabra andrología, que es tu especialidad, ¿verdad? Claro, es una subespecialidad, Mauricio, de la urología. Andro significa hombre, logía, estudio que toca el aspecto genital masculino, propiamente genital. Llámese disfunciones sexuales en el varón, llámese disfunción eréctil o también disfunciones eyaculatorias. O sea, es como el ginecólogo, pero para el tema del varón. Especializado. Básicamente varón, enfermedad de transmisión sexual. Es un falocéntrico el andrólogo. Exacto. ¿Sí? Su carrera gira en torno a todo lo que puede pasar con toda la parte genital masculina, exacto. Enfermedad de transmisión sexual, difusión eréctil. Difusión eyaculatoria y también el tema de infertilidad masculina. Estamos finalmente con un profesional súper querido por los seguidores de Abre los Ojos y también los radioescuchas y los artículos que publicas. Gracias, Mauricio. Y últimamente las amas de casa se vienen cuestionando, las madres en general y los tíos y los abuelos, el tema de la circuncisión. Se está volviendo a lo natural, ¿no? Y finalmente el ser circuncidado es un acto que no está acorde con la naturaleza, por algo existe el prepucio y algunas funciones debe tener. Sin embargo, muchos urólogos, y no sé cuál es tu posición, imponen la circuncisión. Hay madres que nos están escribiendo ahora diciendo que ellas no tomaron la decisión, que inmediatamente les entregaron al niño circunciso y ellas no querían la circuncisión. Exacto, ¿no? Pero han tenido que aceptarla porque no hay marcha atrás tampoco. Exacto, ya no hay Una vez que te someten a la circuncisión, tienes que pasar Mauricio, así el resto de tu vida. Y es algo controversial, ¿no? A veces lo hace hasta el mismo ginecólogo que atiende el parto de la señora o los pediatras, ¿no? Y yo creo que deberían consultar con papá y mamá. Por cuestiones étnicas, raciales y religiosas, muchas veces se hace, ¿no? Por ejemplo, los judíos, todos son circuncisos, ¿no? Todos son circuncidados. Y el tema, bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas. Por eso digo que en cierto modo viene a ser controversial. Ventajas que, por ejemplo, estudio en mujeres judías, se vio que el cáncer de cuello del útero en mujeres judías es muy bajo. ¿Y muy bajo por qué? Porque los varones judíos son circuncidados desde niño. Entonces, por ende, al no tener el prepucio largo, teóricamente tiene menos posibilidad de tener el papilomavirus humano. Hubo un estudio en el África donde hay mucha hepatitis C, hepatitis B, que hoy por hoy también son consideradas enfermedades de transmisión sexual, y mucho HIV, ¿no? Mucho SIDA. Entonces, en pacientes, en varones circuncidados, tenían 30 veces menos posibilidades de contraer enfermedad de transmisión sexual. Mauricio, esto no quiere decir que un circunciso o un circuncidado esté exento, esté exonerado de tener enfermedad de transmisión sexual. Pero tiene menos riesgo, ¿no? Tiene menos riesgo, y esto es un factor bastante importante. Es un dato valioso para que los padres de familia tomen la decisión, porque ¿solamente se puede hacer en los primeros días de nacido o en cualquier etapa de tu vida? En cualquier etapa de la vida. Por ejemplo, a la vejez viruelas, como se diría en el argot criollo, muchas veces en varones mayores con problemas de diabetes y con el prepucio largo, la diabetes le puede producir balanitis o balanopostitis. O sea, perdóneme Mauricio, que el prepucio, el glande, se inflame constantemente y nos obliga a hacer una circuncisión ya de viejos o de adultos por el tema de higiene, para que no haga tanta inflamación o infección del prepucio. En caso de diabéticos es recomendable. Es recomendable, si tiene balanitis, o sea, inflamación del prepucio o del glande a repetición, hacer la circuncisión. Ahora, ¿qué hábitos de vida en un varón no circunciso pueden generar cáncer de cuello uterino a su pareja? Claro. Básicamente el tema de la higiene, ¿no? El tema de la higiene, el tema de la más cuidados. Finalmente, si el varón no es circunciso, tiene que tener mucho más cuidado con la higiene pre-acto sexual y post-acto sexual. Porque en ese prepucio largo, al ser remangado, Mauricio, puede acumularse muchas veces esmegma, y en ese esmegma puede acumularse el papilomavirus humano, que es transmisor de esta condilomatosis, que puede dar muchas veces en la mujer el cáncer de cuello del útero. Felizmente en nosotros los varones el cáncer de pene es bastante raro. Nos salvamos, en cierto modo, pero en cambio en nuestras mujeres el cáncer de cuello del útero es mucho más frecuente. Es frecuente, ¿no? Es bastante frecuente. Una estadística mayor que en los judíos, ¿no? Claro, mucho más, mucho más. Y esto fue el tema que también se relacionó con el estudio de mujeres judías, con el estudio de mujeres vírgenes y con el estudio en monjas, ¿no? En monjas de claustro. Que no tenían cáncer de cuello uterino. De cuello del útero, ¿no? Entonces, de cuello uterino. Pero últimamente también hubo un estudio de los gringos que me sorprendió. Decía que el circuncidado, como tenía el glande descubierto, podía en cierto modo perder sensibilidad.
Para el tema de la eyaculación precoz, es una buena alternativa a veces el circuncidar. Digo a veces porque muchas veces la eyaculación precoz es un tema psicológico y pacientes aún circuncisos tienen eyaculación precoz. Pero los gringos hicieron un estudio que pacientes circuncidados por el tema del glande podía ir perdiendo sensibilidad, podía el glande estarse queratinizando, se llama ese queratinizando, formándose placas de queratina, capas de queratina que podían hacer perder la sensibilidad del glande y en cierto modo podrían facilitar una disfunción eréctil por tema de pérdida de la sensibilidad. Pero es un estudio todavía, ¿qué le digo?, en camino y todavía falta mucho más por investigar. En ese caso volveríamos a la teoría de no circuncidar. Y ahí viene la parte podría llevarte a tener relaciones con problemas menos satisfactorias. Menos satisfactorias por el tema, básicamente. Podría, es un escenario posible, ¿no? Entonces, yo creo que una alternativa, básicamente, Mauricio, si no es por el tema religioso, dejar a ver cómo evoluciona. Pero si hay una fimosis, la fimosis sí es diferente. La fimosis es un anillo que estrangula y no deja bajar el prepucio. Si hay una fimosis, sí debe operarse teóricamente a cualquier edad. Y si hay una fimosis cerrada, hay fimosis tan cerrada, Mauricio, que prácticamente está para el meato uretral, la boquita del pene. Eso sí debe ser operado desde recién nacido porque puede producir una obstrucción urinaria. Si la naturaleza es sabia, ¿cuál es la función entonces del prepucio? ¿Por qué existe si el cuerpo humano es una máquina perfecta? ¿Por qué mutilarla? Efectivamente, ha habido casos, Mauricio. ¿Qué funciones cumple? ¿De protección? El prepucio protección, ¿no? Pero a la vez, si no se tiene cuidado, puede ser un arma de doble filo. Claro, porque puede acumular dentro del prepucio muchos gérmenes, pero es básicamente protección. Y a veces pasa, Mauricio, que de repente tenemos un prepucio cerrado, uno corta el prepucio y se da con la ingrata sorpresa de que el bebé, el niño, tiene una hipospadia, o sea, el meato uretral, en vez de estar en la puntita, está por debajo. Y el tema es que ese prepucio que uno ya cortó y ya no lo tiene, serviría para poder hacer un túnel para poder volver el meato a su posición normal. Esto lo hacen mucho los urólogos pediatras. Un adulto pregunta en cuánto tiempo se recupera de una circuncisión y en cuánto tiempo puede volver a tener una vida sexual normal si decide circuncidarse en edad adulta. Claro, si se opera un día viernes, por decir, tranquilamente a mediodía, puede estar tranquilamente en su trabajo hasta mediodía, toda la tarde descansar, sábado y domingo, el lunes podría reincorporarse a su trabajo, pero ojo, no actividad sexual hasta que cicatrice y caigan los puntos, que es un promedio de 2 a 3 semanas. La sutura es reabsorbible y caen los puntos solos. Vamos a hacer una pausa y muchísimas preguntas de los seguidores del programa con relación a la circuncisión. El doctor nos dice que en realidad quien atiende el parto debería consultarle a los padres si quieren circuncidar al niño o no, no imponer la circuncisión. Muchos adultos están descubriendo que han tenido problemas que acaba de mencionar usted con la higiene del pene y están decididos a someterse a la circuncisión. ¿Ustedes qué decisión han tomado? Seguimos conversando después de la pausa con el doctor Max Lazo. Muchas preguntas del público para el doctor Max Lazo con relación a la circuncisión. Él es andrólogo, urólogo, especializado en todo lo que puede suceder en torno al pene. Entonces, si una falta de higiene en el varón, está demostrado que puede generar cáncer uterino, ¿verdad? Claro, está y en demostrado. El varón también, Mauricio, cáncer de pene, pero felizmente mucho menos raro para nosotros los hombres. No es frecuente. Sí, mucho menos frecuente, perdón. Un seguidor del programa se pregunta si se puede generar solamente en una zona genital el papiloma o también en la laringe, en las amígdalas y en otras partes del cuerpo. Claro, no, bueno, existen sexo también oral, anal, ¿no? Contra natura. El tema es que haya estudios y, bueno, Michael Douglas puso, ¿qué le digo? Sobre el tapete el tema de que se encontró papilomavirus humano o también a nivel de cuerdas vocales. Pero él dijo, ¿no? Él dijo que los médicos le habían explicado que por... Podía ser un factor. Pero, un factor ojo, Michael Douglas también fumaba, agravante. también tomaba, ojo, el licor. Y también estaba, me parece que hospitalizado por adicción al sexo, ¿no? También, ¿no? Entonces, estuvo en una terapia por adicción al sexo. Pero sí puso puede en haber... aprietos a la bellísima Katherine Zeta-Jones, pero ¿no? parece que ella no le generó ningún papiloma. Sino... Exacto, parece que, no sé, o sea, la ex esposa también protestó. Al parecer las múltiples parejas. Pero bueno, el tema, Mauricio, concreto, es que puede haber en la hora haber. Y puede haber también en la zona anorrectal. Y también, lamentablemente, cada vez está siendo más frecuente el cáncer, no de colon, sino de recto.
que habría que hacer un poquito más de estudios, no de mi especialidad, sino del gastroenterólogo, del coloproctólogo, para ver si tiene relación con papilomavirus humano. ¿Con qué frecuencia uno debe ir al andrólogo, así como la mujer va al ginecólogo? ¿Con qué frecuencia uno debe ir? Teóricamente una vez al año. Y una vez me preguntaron, Mauricio, ¿cuándo uno debe ir al urólogo? Teóricamente desde niño. Porque el tema no solo es el pene, el tema de la fimosis, sino muchas veces nuestros amigos pediatras examinan el pene y se olvidan del tema de los testículos, Mauricio. Es muy importante. Que en eso sí tenemos incidencia, ¿no? En cáncer de testículo alta, ¿no? Y el cáncer de testículo, Mauricio, es de gente joven. Sí. Es de muchachitos, no es de viejos. Es de joven. Y muchas veces está relacionado, Mauricio, con la criptorquidia. Hablándolo en castellano, quiere decir el testículo que no baja a tiempo. Los dos testículos en los niños deben estar en la bolsa escrotal desde nacimiento. Si no, uno puede esperar pacientemente hasta el año de edad. Pero el problema, básicamente, si no baja el Mauricio, año, ¿qué hay que hacer? Que hay que operar. Muchas veces damos tratamiento ¿Qué es lo que tiene acá? Acá lo que tengo es lo que se llama un orquidómetro de Prader, que sirve para medir... ¿Qué, doctor? Orquidómetro, o sea, sirve para medir los testículos, Mauricio, porque muchas veces tenemos adultos. Ahí están todas las tallas de testículos. Todas las tallas de testículos. Si ustedes ven acá, están los volúmenes testiculares. Según la edad, según la edad. Y es básicamente con la edad, pero también a veces, Mauricio, por el tema de la criptorquidia o el descenso testicular tardío, examinamos adultos, a veces con testículos muy, muy pequeños, con problemas de infertilidad y con un potencial mayor riesgo de cáncer de testículo, porque la temperatura en un testículo que no bajó va a estar en el abdomen, y la temperatura en el abdomen, Mauricio, es 37 grados. En cambio, en el escroto, en la bolsa, la temperatura es 33, 34 grados. Y esto se diagnostica de una manera sencilla, el tacto nomás, ¿no? Mediante el examen clínico. Un niño pasa consulta y en segundos usted se da cuenta si Claro, tiene... nosotros los urólogos o el mismo pediatra. O también importante que la mamá y papá examinen al bebé. Pero le han ocurrido finalmente experiencias con niños que han sido revisados a nivel de pene, pero no han sido... O se les ha pasado el tema testicular. Y a veces el diagnóstico es un poquito tarde, Mauricio. Bajamos los testículos, pero ya la temperatura malogró la fertilidad. Entonces, un niño que posteriormente puede, entre comillas, tener un problema de infertilidad masculina. Esto es medicina preventiva. Finalmente, todo se puede remediar con hábitos de higiene. Ojo, hay algo muy importante en la entrevista que hay que remarcar. Si la persona no es circuncisa, tiene que tener 5 veces más cuidado con la higiene por su propio cuidado personal y por el de su pareja, porque puede transmitirle finalmente, además de enfermedades de transmisión sexual, papilomas, ¿no? Eso está ya científicamente demostrado. Comprobado, ¿no? Y luego que no hay una edad específica para someterse a una circuncisión, que creo que es lo que usted está recomendando, ¿no? Exacto, ¿no? Si papá y mamá pensaron que no era tributario de una circuncisión, ni el pediatra ni el urólogo, pero ya uno de adulto joven, ve que el prepucio largo le puede estar ocasionando algunas molestias, inflamación, infección, deben tomar en cuenta la posibilidad de una circuncisión. ¿Con qué frecuencia hace circuncisiones? Es el pan de cada día prácticamente del urólogo, ¿no? ¿Sí? Claro, en el tema de niños y adolescentes. En cambio, ya en el adulto es el pan de cada día de nosotros, la próstata. ¿Y la peneplastía es una leyenda o es una realidad, doctor? Aprovechando que usted está acá. Claro, es una realidad, pero sí, Mauricio, no muchos van finalmente a agrandar el tamaño de su pene a consulta. Efectivamente, Mauricio, pero muchas veces aquel que va creyendo que tiene un pene pequeño no es así, ¿no? Como decía un profesor mío, muchas veces el que cree tener un pene pequeño no tiene un problema entre las piernas, sino entre las orejas. Muchas veces es problema psicológico. Pero cuando vemos que en verdad tiene un pene enterrado, muchas veces por la grasa prepúbica, es una peneplastía, pero más que nada es desenterrar el pene. Porque el pene, Mauricio, no tiene dónde más crecer. Básicamente lo desenterramos de su cara ventral. ¿En qué circunstancia usted le dice al paciente, no necesitas la peneplastía, más bien seguridad en ti mismo porque vas a ser inmensamente feliz con lo que Dios te ha dado? No gastes tu dinero, andate de viaje y sé feliz. Claro. ¿Existe esa posibilidad? Existe esa posibilidad. Evaluamos muchas veces, Mauricio, también con evaluación psicológica, ¿no? Porque si vemos que el paciente tiene un buen pene, un pene de buen tamaño, de buen grosor, simplemente muchas veces puede ser alguna dama que le tocó el tema comparando el pene de su actual pareja con otro y le creó en cierto modo ese trauma. Sería importante muchas veces la evaluación psicológica. Muchísimas gracias, Max, por estar con nosotros en el programa, por los sanos consejos que les has dado a los seguidores con relación a la circuncisión, cáncer de cuello uterino y peneplastía. No, gracias, Mauricio, por la oportunidad que me das, al Hospital de la Fuerza Aérea por el permiso. Y bueno, ahora no tanto fue un permiso, sino que los médicos de la Fuerza Aérea y el Ministerio estamos de paro el día de hoy y de mañana. Bueno, esperemos que se resuelvan los pliegos de reclamo.